Hola, hola, hola a todos y bienvenidos una vez más a mi canal. ¿Cómo están, mis queridos seguidores? Espero que estén súper bien, llenos de energía y listos para el chisme. Yo estoy aquí, recargado y con la primicia más candente del momento, algo que va a hacer vibrar a todos los fans de las novelas turcas, y especialmente a los amantes de Asterisco Lofi sin de Asterisco y de sus adorables protagonistas, Kerem Bürsin y Hande Erçel. Prepárense porque tenemos una bomba, un notición que está que arde. Hoy nos vamos a sumergir en el chisme más jugoso que ha inundado las redes sociales, un rumor que ha encendido la mecha de la expectación, Kerem Bürsin confirmando mudanza. ¿Y a dónde? Bueno, amigos, esa es la pregunta del millón, el misterio que todos queremos resolver. Y no se trata de una mudanza cualquiera, de un cambio de residencia trivial. Se habla de la casa, del hogar de Hande Erçel. Así como lo escuchan. La noticia ha corrido como la pólvora, ha explotado en cada rincón de Internet, ha hecho vibrar a todos los fans de esta pareja que nos robó el corazón desde el primer instante. Desde que Asterisco Lofi sin de Asterisco llegó a nuestras pantallas, la química entre Kerem y Hande fue innegable, traspasando la pantalla y conquistando nuestros corazones. La complicidad, la mirada, la forma en que se complementaban, era evidente que había algo más. Y aunque han pasado cosas, rumores, especulaciones, momentos de incertidumbre, parece que la historia de amor sigue. Y más fuerte que nunca. Este vídeo va a ser un festín para todos los curiosos, un banquete de detalles, análisis minuciosos, de todo lo que sabemos hasta ahora, y de lo que podemos inferir sobre esta jugosa, y potencial, mudanza. Vamos a desmenuzar los indicios, las pruebas que tenemos y, por supuesto, las reacciones del público, desde los gritos de alegría hasta las teorías más rebuscadas. Prepárense para un viaje emocionante. Pero antes de que nos adentremos en este mundo de amor, drama, secretos y mudanzas, quiero pedirles algo que es muy importante para mí. Si son nuevos por aquí, si descubrieron mi canal gracias a esta noticia, o si simplemente les gusta el contenido que preparo con tanto cariño, no duden en suscribirse al canal. Es totalmente gratis y así no se perderán nada de lo que preparamos y de lo que está por venir. Tenemos más contenido sobre novelas turcas, sobre la vida de las celebridades y mucho más. Y si son suscriptores fieles, muchas gracias por su apoyo constante. Activen también la campanita de notificaciones para que YouTube les avise cada vez que subamos un vídeo nuevo. Ya saben. Apoyen el canal, es gratis y así me ayudan a seguir creando contenido que les gusta, y que les mantiene al día con sus novelas y actores favoritos. Mil gracias por adelantado por su apoyo incondicional. Me encanta tenerlos aquí. Ahora sí, vámonos con la bomba. La noticia de la supuesta mudanza de Kerem Bürsin a la casa de Hande Erçel ha sido uno de los temas más comentados, debatidos y analizados en las últimas semanas. Ha eclipsado a cualquier otro tema de conversación en las redes sociales y foros dedicados a las series turcas. Y aunque no hay una confirmación oficial, directa y explícita por parte de ninguno de los dos, los rumores y las pruebas son lo suficientemente consistentes como para generar muchísima expectativa, emociones desbordadas y, por supuesto, una legión de fans ansiosos por saber la verdad. ¿De dónde surge toda esta vorágine de especulaciones? ¿Cuál fue la chispa inicial que encendió este fuego mediático? Bueno, todo comenzó con una serie de fotos y vídeos que empezaron a circular como un reguero de pólvora en las redes sociales. Se les veía juntos compartiendo momentos que parecían muy cercanos, íntimos. Salidas a lugares públicos, cenas románticas, paseos en la ciudad. Imágenes que sugerían que Kerem frecuentaba, con cierta asiduidad, la casa de Hande. Se les veía entrando y saliendo de la propiedad, compartiendo momentos que denotaban una complicidad especial. Pero lo que realmente encendió la llama, lo que avivó el fuego de la curiosidad, fue un comentario, una indirecta, un guiño, digamos, que Kerem hizo en una entrevista. El actor, durante una conversación con un medio de comunicación, fue preguntado sobre sus planes futuros, sobre su situación sentimental, sobre si tenía planes de mudarse. Y sin dar una respuesta directa, sin confirmar ni negar nada, insinuó que estaba buscando un nuevo hogar, un nuevo espacio donde establecerse. Lo que hizo que las redes sociales explotaran fue la indirecta, la pista, el detalle que hizo que los fans conectaran los puntos, insinuó que ese nuevo hogar estaría cerca de donde reside Hande. ¡Boom! Las redes sociales explotaron.
Los fans, como verdaderos detectives, empezaron a analizar cada palabra, cada gesto, cada like en Instagram, cada publicación en redes sociales, absolutamente todo. No dejaron ningún detalle al azar. Comenzaron a buscar conexiones, a encontrar patrones, a unir los cabos sueltos. Se convirtieron en verdaderos expertos en el análisis de las vidas de Kerem y Hande. Las redes sociales, como siempre, fueron el epicentro de las especulaciones. Se crearon hilos de discusión interminables, análisis detallados de las publicaciones en redes sociales, comparaciones de horarios, de ubicaciones, de indicios sutiles, y sobre todo, muchísima emoción. Los fans no pudieron evitar contagiarse de la euforia y la emoción que despertaba la posibilidad de que su pareja favorita estuviera junta en la vida real. Y claro, como no podía ser de otra manera, no faltaron las teorías conspirativas, los memes ingeniosos, las bromas divertidas y las especulaciones más descabelladas. Algunos fans incluso intentaron descifrar los mensajes ocultos en las publicaciones de Kerem y Hande, buscando pistas que confirmaran o desmintieran los rumores. Es que, ¿cómo no reaccionar así ante una noticia de este calibre? La idea de ver a Kerem y Hande juntos, felices y enamorados, es el sueño de muchos, la culminación de una historia que comenzó en la ficción y que podría trascender la pantalla para convertirse en realidad. Entonces, ¿qué sabemos realmente? ¿Qué podemos afirmar con certeza? Bueno, sabemos que Kerem y Hande mantienen una relación muy cercana. Sabemos que han compartido tiempo juntos, tanto en eventos públicos como en momentos más íntimos. Sabemos que aparentemente Kerem está buscando un nuevo hogar, o al menos, eso es lo que él insinuó. Y lo más importante, sabemos que la química entre ellos, esa chispa que encendió la magia de Love is in the air sigue intacta. Las fotos y los vídeos que circulan por las redes sociales son prueba de ello. Se les ve sonrientes, cómplices, disfrutando de la compañía del otro. Ahora bien, analicemos un poco las posibles razones detrás de esta supuesta mudanza. ¿Qué podría estar motivando a Kerem a tomar esta decisión? La primera, y la más evidente, es que estén juntos sentimentalmente, que hayan dado un paso más en su relación, que estén decididos a consolidarla y a pasar más tiempo juntos. Podría ser una forma de demostrar su amor y compromiso, de construir un futuro en común. Y vamos a ser sinceros, a todos nos encantaría que fuera así, ¿verdad? Ver a Kerem y Hande felices, enamorados y juntos en la vida real es el sueño de todos los fans de Love is in the air. Otra posibilidad, aunque menos probable, es que simplemente sean muy buenos amigos. Que tras la ruptura con sus anteriores parejas, hayan encontrado apoyo y consuelo en la amistad mutua, y que Kerem necesite un lugar donde vivir, y Hande, con su generosidad y amabilidad, le esté ayudando. Aunque en la misma casa. Eso parece poco probable, pero no imposible. Después de todo, la amistad es un pilar fundamental en cualquier relación, y es posible que ambos valoren la amistad por encima de todo. También podría ser que esta mudanza, en caso de que sea real, sea un movimiento estratégico para mantener el interés del público, para seguir generando noticias y para mantener viva la llama de Love is in the air. Sabemos que la fama es así, que el mundo del espectáculo a veces requiere un poco de magia para mantener a los fans enganchados. Pero seamos honestos, la chispa entre ellos es evidente y no necesitarían ninguna estrategia para mantener el interés del público. La química entre Kerem y Hande es innegable y su relación, ya sea de amistad o amor, siempre será un tema de interés para sus seguidores. Sea cual sea la razón, lo cierto es que esta supuesta mudanza, este rumor que ha corrido como la pólvora, ha reavivado el interés del público por Kerem y Hande. Las redes sociales están que arden, los medios de comunicación no paran de hablar de ellos, y los fans están más emocionados que nunca. La expectativa es alta, y todos esperamos con ansias que se confirme la noticia, o que al menos tengamos más pistas que nos acerquen a la verdad. En este punto es importante recordar que hasta el momento, no hay una confirmación oficial por parte de Kerem Bürsin ni de Hande Erçel. Todo lo que tenemos son indicios, rumores y especulaciones. La cautela es importante y es fundamental no dejarnos llevar por la emoción. Pero la esperanza es lo último que se pierde. Y la verdad, todos deseamos que esta mudanza sea el preludio de una historia de amor aún más grande, más bonita, y que los haga muy felices. ¿Y qué pasa con los proyectos profesionales? ¿Cómo afectará esta supuesta mudanza a sus carreras?
Bueno, ambos actores están trabajando en nuevos proyectos y sus agendas están repletas de compromisos. Kerem Bürsin está involucrado en varias producciones, tanto en Turquía como a nivel internacional, demostrando su ambición y su talento. Ha expandido sus horizontes y está dispuesto a asumir nuevos retos. Hande Erçel, por su parte, también tiene varios proyectos en marcha y sigue siendo una de las actrices más solicitadas del momento. Su belleza, su carisma y su talento la han convertido en una estrella de renombre internacional. El hecho de que ambos estén ocupados con sus carreras profesionales, lejos de ser un obstáculo, podría ser un incentivo más para que compartan su vida personal. Qué mejor que tener a tu pareja cerca, para apoyarse mutuamente, para celebrar los éxitos y para acompañarse en los momentos difíciles. La vida de los actores es exigente y tener a alguien que te entienda y te acompañe en este viaje es un gran tesoro. Así que, amigos, mantengámonos atentos. Estemos pendientes de las redes sociales, de las entrevistas, de cualquier nueva información que pueda surgir. Sigamos buscando pistas, analizando cada detalle, y esperando pacientemente que Kerem y Hande confirmen o desmientan los rumores. Porque en este mundo de las novelas turcas todo puede pasar. Y créanme, yo estaré aquí para contarles todo, para analizarlo todo, y para compartir con ustedes la emoción de seguir esta historia tan apasionante. Prepárense para más noticias y actualizaciones. Y ahora llegamos al final de este vídeo, pero antes de despedirnos, quiero hacer un breve resumen de los puntos principales que hemos tratado. En primer lugar, hemos hablado de la supuesta mudanza de Kerem Bürsin a la casa de Hande Erçel. Hemos analizado las pruebas, los rumores y las especulaciones que han surgido en las redes sociales. Hemos repasado las fotos, los vídeos y las declaraciones que han alimentado la curiosidad de los fans. En segundo lugar, hemos discutido las posibles razones detrás de esta mudanza, desde una posible relación sentimental, hasta un movimiento estratégico para mantener el interés del público, pasando por la posibilidad de una amistad sincera. Hemos explorado las diferentes perspectivas y hemos tratado de analizar la situación desde varios ángulos. Y por último, hemos recordado que por el momento no hay confirmación oficial por parte de Kerem y Hande, pero que la esperanza es lo último que se pierde, y que seguiremos atentos a cualquier nueva información. Hemos destacado la importancia de la cautela, pero también de la emoción y la ilusión. Quiero agradecerles muchísimo por haber visto este vídeo. Gracias por su tiempo, por su atención, y por su apoyo incondicional al canal. Significa muchísimo para mí. Saber que tengo una comunidad de fans que me acompañan en cada aventura, me llena de alegría y motivación. Espero que les haya gustado, que se hayan divertido y que estén tan emocionados como yo por esta historia. Ahora me encantaría saber qué opinan ustedes. ¿Creen que Kerem Bürsin realmente se va a mudar a la casa de Hande Erçel? ¿Qué opinan de esta supuesta mudanza? ¿Les gustaría que estuvieran juntos? ¿Tienen alguna teoría sobre lo que podría estar pasando? Déjenme sus comentarios aquí abajo. Compartan sus teorías, sus opiniones y sus expectativas. Me encanta leerlos y saber lo que piensan. No duden en dejar sus comentarios. Y para terminar, no olviden darle un buen like a este vídeo, compartirlo con sus amigos y por supuesto suscribirse al canal si aún no lo han hecho. Activen la campanita de notificaciones para no perderse ningún vídeo nuevo. Y síganme en mis redes sociales. Ya saben, en todos lados me encuentran como. Ahí les estaré compartiendo actualizaciones, noticias y mucho más sobre el mundo de las novelas turcas. Muchísimas gracias por todo. Nos vemos en el próximo vídeo. Un abrazo gigante y hasta la próxima. Chao, chao.